Patrick Susskind del perfume, página 22 de 99.9. En aquella época había en París una docena de perfumistas. 6 de ellos vivían en la orilla derecha, 6 en la izquierda y uno justo en medio, en el Pont au Change, que unía la orilla derecha con la Tresle de la Cité. En ambos lados de este puente se apiñaban hasta tal punto las casas de 4 pisos, que al cruzarlo no se podía ver el río y se tenía la impresión de andar por una calle normal, trazada sobre tierra firme, que era, además, muy elegante. De hecho, el Pont au Change pasaba por ser el centro comercial más distinguido de la ciudad. En él se encontraban las tiendas más famosas, los joyeros y ebanistas, los mejores fabricantes de pelucas y bolsos, los confeccionistas de las medias y la ropa interior más delicada, los comercios de marcos, botas de montar y bordado de charreteras, los fundidores de botones de oro y los banqueros. También estaba aquí el negocio y la vivienda del perfumista y fabricante de guantes Giuseppe Baldini. Sobre su escaparate pendía un magnífico toldo esmaltado en verde y al lado podía verse el escudo de Baldini, todo en oro, con un frasco dorado del que salía un ramillete de flores doradas. Y ante la puerta una alfombra roja que igualmente llevaba el escudo de Baldini bordado en oro. Cuando se abrían las puertas, sonaba un carillón persa y 2 garzas de plata empezaban a lanzar por los picos agua de violeta que caía en un cuenco dorado que tenía la misma forma de frasco que el escudo de Baldini. Detrás del mostrador de clara madera de boj se hallaba el propio Baldini, viejo y rígido como una estatua, con peluca empolvada de plata y levita ribeteada de oro, una nube de agua de franchipán, con la que se rociaba todas las mañanas, le rodeaba de modo casi visible y relegaba su persona a una difusa lejanía. En su inmovilidad, parecía su propio inventario. Solo cuando sonaba el carillón y escupían las garzas, lo cual no sucedía muy a menudo, cobraba vida. De repente, su figura se encogía, pequeña e inquieta, y después de muchas reverencias detrás del mostrador, salía precipitadamente, tan deprisa que la nube de agua de franchipán apenas podía seguirle, para pedir a los clientes que se sentaran a fin de elegir entre los más selectos perfumes y cosméticos. Baldini los tenía a millares. Su oferta abarcaba desde las essences absolues, esencias de pétalos, tinturas, extractos, secreciones, bálsamos, resinas y otras drogas en forma sólida, líquida o cerea, hasta aguas para el baño, lociones, sales volátiles, vinagres aromáticos y un sinnúmero de perfumes auténticos, pasando por diversas pomadas, pastas, polvos, jabones, cremas, almohadillas perfumadas, bandolinas, brillantinas, cosmético para los bigotes, gotas para las verrugas y emplastos de belleza. Sin embargo, Baldini no se contentaba con estos productos elésicos del cuidado personal. Su ambición consistía en reunir en su tienda todo cuanto oliera o sirviera para producir olor. Y así, junto a las pastillas olorosas y los pebetes y sahumerios, tenía también especias, desde semillas de anís a canela, jarabes, licores y jugos de fruta, vinos de Chipre, Málaga y Corinto, mieles, cafés, tés, frutas secas y confitadas, higos, bombones, chocolates, castañas e incluso alcaparras, pepinos y cebollas adobados y atún en escabeche. Y además, lacre perfumado, papel de cartas oloroso, tinta para enamorados que olía a esencia de rosas,
carpetas de cuero español, portaplumas de madera de SN Dalo blanca, estuches y cofres de madera de cedro, ollas y cuencos para pétalos, recipientes de latón para incienso, frascos y botellas de cristal con tapones de M-bar pulido, guantes y pañuelos perfumados, acericos rellenos de flores de nuez moscada y papeles pintados con olor a almizcle que podían llenar de perfume una habitación durante más de 100 años. Como es natural, no todos estos artículos tenían cabida en la pomposa tienda que daba a la calle o al puente, por lo que, a falta de un sótano, tenían que guardarse no solo en el almacén propiamente dicho, sino también en todo el primero y segundo piso y en casi todas las habitaciones de la planta baja, orientadas al río. El resultado era que en casa de Baldini reinaba un caos indescriptible de fragancias, precisamente por ser tan selecta la calidad de cada uno de los productos, ya que Baldini solo compraba lo mejor. El conjunto de olores era insoportable, como una orquesta de 1000 músicos que tocaran, fortissimo, 1000 melodías diferentes. El propio Baldini y sus empleados eran tan insensibles a este caos, como ancianos directores de orquesta ensordecidos por el estruendo. Y también su esposa, que vivía en el tercer piso y defendía encarnizadamente su vivienda contra cualquier ampliación del almacén, percibía los múltiples olores y muestras de saturación. No así el cliente que entraba por primera vez en la tienda de Baldini. La mezcla de fragancias le salía al paso como un puñetazo en la cara y, según su constitución, le exaltaba o aturdía y en cualquier caso confundía de tal modo sus sentidos que a menudo olvidaba por qué había venido. Los chicos de recados olvidaban sus encargos. Los caballeros altivos se volvían suspicaces y alguna que otra dama sufría un ataque mitad histérico, mitad claustrofóbico. Se desmayaba y solo podía ser reanimada con las sales volatiles más fuertes, compuestas de esencia de claveles, amoníaco y alcohol alcanforado. En semejantes circunstancias no era de extrañar que el carillón persa de la puerta de Giuseppe Baldini sonara cada vez con menos frecuencia y las garzas de plata escupieran a intervalos cada vez más largos. Patrick Susskind del perfume, página 23 de 99. Patrick Susskind del perfume, página 24 de 99. 10. Senior, gritó Baldini desde detrás del mostrador, donde había pasado horas inmóvil como una estatua, mirando fijamente la puerta. Poneos la peluca. Y entre jarras de aceite de oliva y chomones de bayona colgados del techo, Senior, el encargado de Baldini, algo más joven que este pero también un hombre viejo, apareció en la parte elegante del establecimiento. Se sacó la peluca del bolsillo de la levita y se la encasquetó. «¿Salís, señor Baldini?», no respondió el interpelado. «Me retiraré unas horas a mi despacho y no deseo ser molestado bajo ningún concepto». «Ah, comprendo. Pensis crear un nuevo perfume, Baldini». «Así es. Destinado a perfumar un cuero español para el conde Verhamont. Me ha pedido algo nuevo». «¿Algo como? ¿Cómo?» «Creo que ha mencionado algo llamado Amor y Psique, obra de ese chapucero de la Rue Saint-André des Arts. S. Senior, Pelissier, Baldini». «Eso, Pelissier, eso es. Así se llama el chapucero. Amor y Psique, de Pelissier. ¿Lo conocéis, Senior?» «Sí, claro. Se huele ya por todas partes. Se huele en todas las esquinas. Aunque, si deseáis saber mi opinión, nada especial.
Desde luego no puede compararse en modo alguno con lo que vos compondréis. Señor Baldini. Baldini. Naturalmente que no, señor. Ese amor y sí que tiene un olor en extremo vulgar. Baldini. Vulgar, señor. Completamente vulgar. Como todo lo de Pelissier. Creo que contiene aceite de lima. Baldini. De veras. ¿Y qué más, señor? Esencia de azahar, tal vez. Y posiblemente tintura de romero. Aunque no puedo afirmarlo con seguridad. Baldini. No me importa nada en absoluto. Señor. Naturalmente. Baldini. Me importa un bledo lo que ese chapucero de Pelissier ha echado en su perfume. No me pienso inspirar en él. Señor. Con toda la razón, Monsieur Baldini. ¿Cómo sabéis? Nunca me inspiro en nadie. ¿Cómo sabéis? Elaboro siempre mis propios perfumes. Señor. Lo sé, Monsieur Baldini. La idea nace siempre de mí. Señor. Lo sé, Baldini. Y tengo intención de crear para el conde Bergman algo que hará verdaderamente furor. Señor. Estoy convencido de ello. Señor Baldini. Baldini. Encargaos de la tienda. Necesito tranquilidad. No dejéis que nadie se acerque a mí. Señor. Dicho lo cual salió, arrastrando los pies, ya no como una estatua, sino como correspondía a su edad, encorvado, incluso como apaleado, y subió despacio la escalera hasta el primer piso, donde estaba su despacho. Señor se colocó detrás del mostrador en la misma posición que adoptara antes el maestro y se quedó mirando fijamente la puerta. Sabía que ocurriría durante las próximas horas. Nada en la tienda y arriba. En el despacho. La catástrofe habitual. Baldini se quitaría la levita impregnada de agua de Frangipane. Se sentaría ante su escritorio y esperaría una inspiración. Esta inspiración no llegaría. Entonces se dirigiría a toda prisa al armario donde guardaba centenares de frascos de ensayo y haría una mezcla al azar. Esta mezcla no daría el resultado apetecido. Con una maldición, abriría de par en par la ventana y tiraría el frasco al río. Haría otra prueba, que también fracasaría. Y entonces empezaría a gritar y vociferar y acabaría hecho un mar de lágrimas en la habitación de ambiente casi irrespirable. Hacia las 7 de la tarde bajaría desconsolado, temblando y llorando, y confesaría: Señor, ya no tengo olfato. No puedo crear el perfume. No puedo entregar el cuero español para el conde. Estoy perdido. Estoy muerto por dentro. Quiero morirme. Señor, ayudadme a morir. Y Señor le propondría enviar a alguien por un frasco, amor y psique, y Baldini accedería con la condición de que nadie sintiréis de semejante vergüenza. Señor lo juraría y por la noche perfumarían el cuero del conde Bergman con la fragancia ajena. Así sería y no de otro modo, y el único deseo de Señor Patrick Suskind del perfume, página 25 de 99, era que toda la escena ya se hubiera desarrollado. Baldini ya no era un gran perfumista. Antes, sí, en su juventud, 30 o 40 años, había creado la Rosa del Sur y el Vogue galante de Baldini. Dos perfumes realmente grandes a los que debía su fortuna. Pero ahora era viejo y se había consumido. Ya no conocía las modas de la época y los gustos nuevos de la gente, y cuando lograba componer una fragancia inédita, era una mezcla pasada de moda, invendible, que al año siguiente diluían en una 10ª parte y malvendían como agua perfumada para surtidor. Lo siento por él, pensó Señor, arreglándose la peluca ante el espejo. Lo siento por el viejo Baldini y también por su bonito negocio.
porque lo arruinar, y lo siento por mí, que ya seré demasiado viejo para remontarlo cuando lo haya arruinado. Patrick Susskind del perfume, página 26 de 9911. Giuseppe Baldini se despojó efectivamente de la perfumada levita, pero solo por costumbre. Hacía mucho tiempo que ya no le molestaba el olor del agua de Francipan porque había vivido impregnado de él durante décadas y ya no lo percibía en absoluto. También cerró la puerta del despacho, deseando estar tranquilo, pero no se sentó ante el escritorio a cavilar y esperar una inspiración porque sabía mucho mejor que Chenier que esta inspiración no vendría. En realidad, nunca había tenido ninguna. Era cierto que estaba gastado y viejo y ya no era un gran perfumista, pero solo él sabía que no lo había sido en su vida. La Rosa del Sur era herencia de su padre y la receta del Boc Galante de Baldini la había comprado a un comerciante de especias genovés a su paso por París. Sus otros perfumes eran mezclas ya conocidas. No había creado nunca ninguno. No era un creador, solo un mezclador concienzudo de olores acreditados, como un cocinero que, con rutina y buenas recetas, prepara buenas comidas pero nunca ha inventado ningún plato propio. Si continuaba todavía con toda aquella comedia del laboratorio, los experimentos, la inspiración y el secreto era porque formaban parte de la imagen profesional de un maître parfumeur gantier. Un perfumista era una especie de alquimista que realizaba milagros y si la gente así lo quería. ¿Qué remedio? Solo él sabía que su arte era una artesanía como cualquier otra y esto constituía su orgullo. No quería ser ningún inventor. Para él inventar era muy sospechoso porque siempre significaba quebrantar alguna regla. No tenía la menor intención de crear un nuevo perfume para el conde Verhamont. En todo caso, cuando más tarde bajara a la tienda no se dejaría convencer por Chenier para procurarse el Amaury Chic de Pelissier. Y ya lo tenía. Allí estaba, sobre el escritorio situado ante la ventana, en un pequeño frasco de cristal de tapón pulido. Lo había comprado hacía ya 2 días, no personalmente, claro. No podía ir en persona a casa de Pelissier a comprar un perfume. Lo había hecho a través de un intermediario, que había actuado a través de otro intermediario. Se imponía ser precavido, porque Baldini no quería el perfume simplemente para impregnar el cuero español. Para eso no habría bastado aquella cantidad tan pequeña. Su intención era peor. Quería copiarlo. No se trataba de nada prohibido, desde luego, pero sí de algo muy poco delicado. Imitar secretamente el perfume de un competidor y venderlo con la propia firma era una indelicadeza flagrante. Aún era peor, sin embargo, ser sorprendido haciéndolo y por esa razón Chenier no podía saber nada. Porque Chenier era un charlatán. Ah, qué triste resultaba para un hombre cabal verse obligado a seguir caminos tan sinuosos. Qué triste manchar de aquel modo tan sórdido lo más valioso que el hombre posee, su propio honor. Pero, ¿qué hacer? Si no, el conde Verhamont era un cliente que no podía perder. Ya casi no le quedaba ninguno. Tenía que correr detrás de la clientela como a principios de los años 20, cuando se hallaba en los comienzos de su carrera y tenía que ir por las calles con el maletín. Solo Dios sabía que él, Giuseppe Baldini, propietario del Maiori, mejor situado establecimiento de sustancias aromáticas de París, un negocio próspero, tenía que volver a depender económicamente de las rondas domiciliarias que hacía con el maletín en
la mano. Y esto no le gustaba nada porque ya tenía más de 60 años y detestaba esperar en antesalas frías y vender a viejas marquesas, a fuerza de palabrería, agua de 1000 flores y vinagre arómtico o ungüentos para la jaqueca. Además, en aquellas antesalas se encontraba uno con los competidores más repugnantes. Había un advenedizo llamado Broguet, de la Rue Dauphine, que afirmaba poseer la mayor lista de pomadas de Europa. O Calteau, de la Rue Mauconseil, que había llegado a proveedor de la corte de la condesa d'Artois. O aquel imprevisible Anthony Pelissier, de la Rue Saint-André-des-Arts, que cada temporada lanzaba un nuevo perfume que enloquecía a todo el mundo. Así pues, un perfume de Pelissier podía desequilibrar todo el mercado. Si un año se ponía de moda el agua húngara y Baldini hacía provisión de Spliego, bergamota y romero para satisfacer la demanda, Pelissier se descolgaba con el aire de almizcle, un perfume de extraordinaria densidad. Entonces, todos querían de repente oler como un animal y Baldini tenía que emplear el romero en loción capilar y el espliego en saquitos olorosos. Si por el contrario se abastece para el año siguiente de las cantidades correspondientes de almizcle, algalia y castoreo, Pelissier sacaba un perfume llamado Flor de Bosque, que se convertía en un éxito instantáneo. Y si Baldini, finalmente, experimentando durante noches enteras o gastando mucho dinero en sobornos, averiguaba la composición de Flor de Bosque, Pelissier creaba Noches Turcas o Fragancia de Lisboa o Bouquet de la Corte o El Diablo sabía. ¿Qué más? Aquel hombre era en todo caso, con su irrefrenable creatividad, un peligro para todo el oficio. Uno deseaba que volviera la rigidez del antiguo derecho gremial, la vuelta de las medidas draconianas contra aquel hombre insolidario, aquel inflacionista del perfume. Deberían retirarle la patente, prohibirle de plano el ejercicio de su profesión. Y sobre todo, ese tipo debía hacer primero un aprendizaje, porque el tal Pelissier no era un perfumista y maestro en guantería. Su padre solo elaboraba vinagres y Pelissier debía dedicarse a lo mismo y a nada más. Pero como en la elaboración de vinagres le daba Patrick Susskind del perfume página 27 de 99 derecho a tener líquidos alcohólicos, había irrumpido como una mofeta en el terreno de los verdaderos perfumistas para mezclar sus chapucerías. ¿Qué falta hacía un nuevo perfume cada temporada? ¿Acaso era necesario? El público estaba antes muy satisfecho con agua de violetas y sencillos aromas florales en los que tal vez se introducía un ligero cambio cada 10 años. Durante milenios la gente se había contentado con incienso, mirra, un par de bálsamos, aceites y hierbas aromáticas, e incluso cuando aprendieron a destilar con retortas y alambiques, mediante el vapor de agua, condensando el principio aromático de hierbas, flores y maderas en forma de aceite volátil, o a obtenerlo separándolo de semillas, huesos y cáscaras con prensas de roble o a desprender los pétalos con grasas cuidadosamente filtradas. El número de perfumes siguió siendo modesto. Por aquel entonces un personaje como Pelissier habría sido imposible, ya que para la creación de una simple pomada se requerían habilidades que el adulterador de vinagres no conocía ni en sueños. No solo había que saber destilar, sino ser al mismo tiempo experto en pomadas, boticario, alquimista y artesano, comerciante, humanista y jardinero.
Era preciso saber distinguir entre la grasa de riñones de carnero y el sebo de ternera y entre una Violeta Victoria y una de Parma. Se debía dominar la lengua latina y saber cuándo se cosecha el heliotropo y cuándo florece el pelargonio y que la flor del jazmín pierde su aroma a la salida del sol. Sobre estas cosas el tal Pelissier no tenía, naturalmente, la menor idea. Era probable que nunca hubiera abandonado París y no hubiera visto nunca el jazmín en flor y, por consiguiente, no sospechara siquiera el trabajo ímprobo que se necesitaba para obtener de centenares de miles de estas flores una bolita de concrete, o unas gotas de essence absolue. Seguramente solo conocía el jazmín como un líquido concentrado de color marrón oscuro contenido en un frasquito que guardaba en la caja de caudales junto a muchos otros frasquitos de los perfumes de moda. No, una figura como el Cursi de Pelissier no habría destacado en los viejos y buenos tiempos de la artesanía. Para ello le faltaba todo: carácter, formación, mesura y el sentido de la subordinación gremial. Sus éxitos en perfumería se debían exclusivamente a un descubrimiento hecho 200 años atrás por el genial Mauritius Frangipani, un italiano, por cierto, consistente en que las sustancias aromáticas son solubles en alcohol. Al mezclar sus polvos odoríferos con alcohol y convertir su aroma en un líquido volátil, Frangipani liberó al perfume de la materia, espiritualizó el perfume, lo redujo a su esencia más pura. En una palabra, lo creó. ¡Qué obra! ¡Qué proeza trascendental! Solo comparable, de hecho, a los mayores logros de la humanidad, como el invento de la escritura por los asirios, la geometría euclidiana, las ideas de Platón y la transformación de uvas en vino por los griegos. Una obra digna de Prometeo. Y no obstante, como todos los grandes logros intelectuales, que no solo proyectan luz sino también sombras y ocasionan a la humanidad disgustos y calamidades, además de ventajas, también el magnífico descubrimiento de Frangipani tuvo consecuencias perjudiciales, porque al aprender el hombre a condensar en tinturas la esencia de flores y plantas, maderas, resinas y secreciones animales y a conservarlas en frascos, el arte de la perfumería se fue escapando de manos de los escasos artesanos universales y quedó expuesta a los charlatanes, solo dotados de un olfato fino, como por ejemplo esta mofeta de Pelissier, sin preocuparse de dónde procedía el maravilloso contenido de sus frascos. Podía obedecer simplemente a sus caprichos olfatorios y mezclar lo primero que se le ocurriera o lo que deseara el público en aquel momento. El bastardo de Pelissier poseía sin duda a los 35 años una fortuna mayor de la que él, Baldini, había logrado amasar después de 3 generaciones de perseverante trabajo. Y la de Pelissier aumentaba día a día, mientras la suya, la de Baldini, disminuía a diario. Una cosa así no habría podido ocurrir nunca en el pasado. Que un artesano prestigioso y comerciante introducido tuviera que luchar por su mera existencia no se había visto hasta hacía pocas décadas, desde que el frenético afán de novedad reinaba por doquier y en todos los ámbitos. Solo se veía esta actividad incontenible, esta furia por la experimentación, esta megalomanía en el comercio, en el teórico y en las ciencias, y la locura de la velocidad. ¿Para qué necesitaban tantas calles nuevas, que se excavaban por doquier? Y los puentes nuevos, ¿para qué? ¿Qué ventaja tenía poder viajar al Lyon en una semana? ¿A quién le importaba esto?
¿A quién beneficiaba? O cruzar el Atlántico, alcanzar la costa americana en un mes, como si no hubieran vivido muy bien sin este continente durante miles de años. ¿Qué se le había perdido al hombre civilizado en las selvas de los indios o en tierras de negros? Incluso iban a Laponia, que estaba en el norte, entre hielos eternos, donde vivían salvajes que comían pescado crudo. Y ahora querían descubrir un nuevo continente, que por lo visto se hallaba en los mares del sur. Donde quiera que estuviesen estos. ¿Y para qué tanto frenesí? Porque lo hacían los demás. Los españoles, los malditos ingleses, los impertinentes holandeses, contra quienes se libraba una guerra cuyo coste era exorbitante. Nada menos que 300.000 libras pagadas con nuestros impuestos costaba un barco de guerra, que se hundía al primer cañonazo y no se recobraba jamás. Ahora el señor ministro de Finanzas exigía la 10ª parte de todos los ingresos, lo cual era ruinoso aunque no se pagara, porque el estado de ánimo general era de por sí nocivo. Patrick Susskind del perfume, página 28 de 99. La desgracia del hombre se debe a que no quiere permanecer tranquilo en su habitación, que es su hogar. Esto lo dice Pascal, pero Pascal fue un gran hombre, un frangipani del espíritu, un verdadero artesano. Y hoy en día nadie pregunta a estos hombres. Ahora se leen libros subversivos de hugonotes o ingleses, o se escriben tratados o las llamadas grandes obras científicas en las que todo se pone en tela de juicio. Ya no sirve nada, de improviso, todo ha de ser diferente. En un vaso de agua tienen que nadar unos animalitos que nadie había visto antes. La sífilis ha de ser una enfermedad muy normal y no un castigo de Dios. Dios, si es que fue quien lo creó, no hizo el mundo en 7 días, sino en millones de años. Los salvajes son hombres como nosotros. Educamos mal a nuestros hijos. Y la tierra ya no es redonda como hasta ahora, sino ovalada como un melón. Como si esto importara algo. En todos los terrenos se hacen preguntas, se escudriña, se investiga, se husmea y se experimenta. Ya no basta decir que una cosa existe y describirla. Ahora todo tiene que probarse. Y mejor si se hace con testigos, datos y algunos experimentos ridículos. Todos esos Diderot, D'Alembert, Voltaire y Rousseau, o como se llamaran aquellos escritorzuelos entre los cuales había incluso clérigos y caballeros nobles, por añadidura, la han armado buena con sus pérfidas inquietudes, su complacencia en el propio descontento y su desprecio por todo lo del mundo, contagiando a la sociedad entera el caos sin límites que reina en sus cerebros. Donde quiera que uno dirigiese la mirada, reinaba el desenfreno. La gente leía libros, incluso las mujeres. Los clérigos se metían en los cafés. Y cuando la policía intervenía y encerraba en la cárcel a uno de aquellos canallas, los editores ponían el grito en el cielo, elevando peticiones. Y encumbrados caballeros y damas hacían valer su influencia hasta que lo dejaban libre a las 2 semanas o le permitían marchar al extranjero, donde podía seguir pergeñando panfletos con total impunidad. En los salones solo se hablaba de trayectorias, de cometas y expediciones, del principio de la palanca y de Newton, de construcción de canales, circulación de la sangre y diámetro de la Tierra. Incluso el rey se dejó presentar un disparate ultramoderno, una especie de tormenta artificial llamada electricidad, en presencia de toda la corte. Un hombre frotó una botella, haciendo surgir chispas,
y los rumores decían que el rey se mostró muy impresionado. Era inimaginable que su bisabuelo, el Luis realmente grande bajo cuyo próspero reinado Baldini había tenido la dicha de vivir muchos años, se hubiera prestado a sancionar una demostración tan ridícula. Pero tal era el espíritu de los nuevos tiempos, que a la fuerza terminarían muy mal. Porque cuando sin la menor vergüenza ni inhibición se desafiaba la autoridad de la Iglesia de Dios, cuando se hablaba sobre la monarquía, igualmente bendecida por Dios, y de la sagrada persona del rey como si fueran ambos puestos variables en un catálogo de otras formas de gobierno que uno pudiera elegir a su capricho. Cuando, finalmente, se llegaba tan lejos como para afirmar con toda seriedad que el Dios Todopoderoso, el Supremo Hacedor, no era imprescindible y el orden, la moral y la felicidad sobre la tierra podían existir con la mera ayuda de la moralidad innata y la razón humana. Oh, Dios, entonces no era de extrañar que todo se trastocara y las costumbres se deterioraran y la humanidad hiciera recaer sobre sí la justicia de aquel de quien renegaba. Las cosas terminarían muy mal. El gran cometa de 1681, del que se habían mofado, describiéndolo como solo una lluvia de estrellas, fue sin duda alguna un aviso divino, pues anunció ahora se sabía un siglo de desmoralización, de caída en un pantano intelectual, político y religioso, creado por el hombre, en que la humanidad se precipitaría y en el cual solo prosperarían malolientes plantas palustres, como el tal Pelissier. El anciano Baldini seguía ante la ventana, contemplando con hostilidad el río iluminado por los rayos oblicuos del sol poniente. Las barcazas se deslizaban lentamente hacia el oeste, en dirección al Pont Neuf y el puerto de las Galerías del Louvre. Ninguna de ellas navegaba en contra de la corriente, sino que tomaban el brazo del río del otro lado de la isla. Allí todo era arrastrado por la corriente. Barcazas llenas y vacías, botes de remos y los barcos planos de los pescadores, mientras las aguas doradas y turbias formaban remolinos y seguían su curso, lentas, caudalosas, incontenibles, y cuando Baldini miró hacia abajo en sentido vertical, siguiendo la fachada de la casa, tuvo la impresión de que la corriente horadaba los cimientos del puente y sintió vértigo. Había sido un error comprar la casa del puente y otro todavía mayor comprarla del lado que daba al oeste. Así tenía siempre ante su vista la corriente eterna del río, comunicándole la sensación de que tanto él mismo como su casa y la riqueza amasada durante muchos decenios desaparecerían con la corriente río abajo y de que él era demasiado viejo y débil para luchar contra la fuerza de las aguas. Muchas veces, cuando tenía cosas que hacer en la orilla izquierda, en el barrio de la Sorbona o de Saint-Sulpice, no iba por la isla y el Pont Saint-Michel, sino que daba un rodeo por el Pont Neuf, porque en este puente no habían construido casas, y entonces se colocaba ante el pretil que daba al este y miraba río arriba para contemplar al menos por una vez la corriente fluyendo hacia él, y durante un rato gozaba imaginando que la tendencia de su vida se había. Patrick Suskind del Perfume, página 29 de 99 invertido. Los negocios y la familia prosperaba. Las mujeres acudían a su encuentro y su existencia, en lugar de desvanecerse, se alargaba cada vez más. Sin embargo, al alzar un poco la vista, veía su casa a pocos centenares de metros de distancia,
frágil y estrecha, encaramada en el Ponau Change, y veía la ventana de su despacho en el primer piso y se veía así mismo ante la ventana, contemplando el río y la corriente, como ahora, y entonces se desvanecía el bonito sueño y Baldini, detenido en el Pont Neuf, daba media vuelta, más deprimido que antes, deprimido como ahora, cuando dio la espalda a la ventana y fue a sentarse ante el escritorio. Patrick Susskind del perfume, página 30 de 99-12. Delante de él estaba el frasco con el perfume de Pelissier. El líquido lanzaba destellos de un color castaño dorado bajo la luz del sol. Difano, sin el menor enturbiamiento. Parecía inocente como el té claro y contenía, sin embargo, junto a 4/5 partes de alcohol, 1/5 parte de una mezcla secreta capaz de revolucionar toda una ciudad. Esta mezcla podía componerse a su vez de 3 o de 30 sustancias diferentes en una proporción determinada entre innumerables proporciones posibles. Era el alma del perfume, si podía hablarse de alma en relación con el perfume de un comerciante tan glacial como Pelissier, y ahora se trataba de averiguar en qué consistía. Baldini se sonó con parsimonia y bajó un poco la persiana porque la luz directa del sol era perjudicial para cualquier perfume, así como para la intensa concentración del olfato. De un cajón del escritorio sacó un pañuelo blanco de encaje y lo desdobló. Entonces abrió el frasco mediante un pequeño giro del tapón, manteniendo la cabeza echada hacia atrás y las ventanas de la nariz apretadas, porque no deseaba en modo alguno oler directamente del frasco y formarse así una primera impresión olfatoria precipitada. El perfume debía olerse en estado distendido y aireado, nunca concentrado. Salpicó el pañuelo con algunas gotas, lo agitó en el aire, a fin de evaporar el alcohol, y se lo puso bajo la nariz. Con 3 inspiraciones cortas y bruscas, inhaló la fragancia como un polvo. Expiró el aire enseguida, se abanicó, volvió a inspirar 3 veces y, tras una profunda aspiración, exhaló por último el aire con lentitud y deteniéndose varias veces, como de dejando resbalar por una escalera larga y lisa. Tiró el pañuelo sobre la mesa y se apoyó en el respaldo de la silla. El perfume era asquerosamente bueno. Aquel miserable de Pelissier era por desgracia un experto, un maestro. Maldita sea, aunque no hubiera aprendido nada. Baldini deseó que el amor y psique fuera suyo. No tenía nada de vulgar. Era absolutamente clásico, redondo y armonioso y, pese a ello, de una novedad fascinadora. Era fresco, pero no atrevido, floral, sin ser empalagoso. Tenía profundidad, una profundidad marrón oscura, magnífica, seductora, penetrante, cálida, y a pesar de ello no era excesivo ni denso. Baldini se levantó casi con respeto y volvió a llevarse el pañuelo a la nariz. «Maravilloso, maravilloso», murmuró, oliendo con avidez. «Tiene un carácter alegre, es amable, es como una melodía, hasta inspira un buen humor inmediato». «Tonterías, buen humor», y tiró de nuevo el pañuelo sobre la mesa, esta vez con ira. Se volvió de espaldas y fue al rincón más alejado del aposento, como avergonzado de su entusiasmo. Ridículo, dejarse arrancar tales elogios, como una melodía, alegre, maravilloso, buen humor, majaderías, bobadas infantiles, una impresión momentánea, un viejo error, una cuestión de temperamento, su herencia italiana, claro. No juzgues mientras sueles, es la primera regla. Baldini
Viejo idiota. Huele primero y no emitas ningún juicio hasta que hayas olido. Amorisique es un perfume equilibrado. Un producto impecable. Una chapucería muy bien hecha. Por no decir una mezcla chapucera. Puesto que de un hombre como Pelissier no podía esperarse otra cosa. Un individuo como Pelissier no podía fabricar un perfume adocenado. El canalla sabía mezclar con pericia, aturdir el sentido del olfato con una perfecta armonía. El sujeto dominaba como un lobo con piel de cordero el arte olfatorio clásico. Era, en una palabra, un monstruo con talento. Y esto era peor que un chapucero de buena fe. Pero tú, Baldini, no debes dejarte impresionar. Durante unos segundos dejas quedado atónito ante la primera impresión de esta chapucería. ¿Pero acaso sabes cómo olerá dentro de una hora? Cuando se hayan evaporado las sustancias más volátiles y aparezca la esencia verdadera. ¿O cómo olerá esta noche? Cuando solo queden esos componentes pesados y oscuros que ahora apenas se olfatean bajo el camuflaje de unos pétalos odoríferos. Espera entonces, Baldini. La segunda regla dice, el perfume vive en el tiempo. Tiene su juventud, su madurez y su vejez. Y solo puede calificarse de acertado cuando ha emanado su grata fragancia con la misma intensidad. Durante las tres diferentes épocas, y a menudo ha sucedido que una mezcla hecha por nosotros ha olido con una maravillosa frescura a la primera prueba, a fruta podrida al poco tiempo y al final a algalia pura, porque pusimos una dosis demasiado alta. Hay que tener mucho cuidado con la algalia. Una gota de más equivale a una catástrofe. Es un error muy antiguo. ¿Quién sabe? ¿Y si Pelissier hubiera puesto demasiada algalia? Quizá esta noche su ambicioso amorisique despida olor a orina de gato. Ya veremos. Y lo oleremos. Del mismo modo que un hacha afilada divide el tronco en las astillas más pequeñas. Nuestra nariz separará todos los detalles de su perfume. Entonces quedará demostrado si esta supuesta fragancia seductora ha surgido o no de los elementos más conocidos y normales. Nosotros, los Baldini, perfumistas, descubrimos las triquiñuelas de ese mezclador de vinagres de Pelissier. Le arrancaremos el antifaz de la cara y enseñaremos a novato cómo es capaz de trabajar el viejo artesano. Imitaremos con toda exactitud su perfume de moda. De nuestras manos saldrá una copia tan perfecta que ni el galgo sabrá diferenciarla del modelo. No, esto no es suficiente para nosotros. Lo mejoraremos. Le encontraremos faltas y se las enseñaremos y se las. Patrick Susskind del perfume, página 31 de 99. Pasaremos por la nariz. Eres un chapucero, Pelissier, una mofeta hedionda, un advenedizo en el negocio de los perfumes y nada más que un advenedizo. Y ahora, al trabajo, Baldini, con la nariz agudizada para que huela sin sentimentalismos, para que descomponga la fragancia según las reglas del arte. Esta misma noche tienes que estar en posesión de la fórmula. Y se precipitó de nuevo hacia el escritorio. Sacó papel y tinta y un pañuelo limpio. Lo ordenó todo delante de él e inició su estudio analítico, procediendo de la siguiente manera. Se pasó rápidamente bajo la nariz el pañuelo humedecido con perfume e intentó captar un componente aislado de la fragante nube, sin dejarse invadir por el conjunto de la compleja mezcla. Y entonces, mientras sostenía el pañuelo lo más lejos posible de su rostro, anotó deprisa el nombre de la parte olfateada y volvió a pasarse el pañuelo por la nariz para
entresacar el siguiente fragmento de aroma. 13 trabajó durante 2 horas sin interrupción y sus movimientos se volvieron cada vez más frenéticos. Más rápido el crujido de la pluma sobre el papel y mayor la dosis de perfume con que salpicaba el pañuelo antes de llevárselo a la nariz. Ahora ya no olía casi nada. Hacía rato que las sustancias volátiles que respiraba le habían aturdido y ni siquiera era capaz de reconocer de nuevo lo que al principio del experimento creía haber analizado sin lugar a dudas. Sabía que no tenía sentido continuar olfateando. Jamás llegaría a averiguar la composición del nuevo perfume. Esta noche, no, desde luego. Pero tampoco mañana, cuando con ayuda de Dios su nariz se hubiese recuperado. Nunca había conseguido aprender a utilizar el olfato para este fin. Captar por separado los elementos de un perfume era un trabajo antíptico y repugnante para él. No le interesaba dividir una fragancia más o menos buena en las partes que la componían. Lo mejor sería dejarlo. No obstante, su mano continuaba humedeciendo mecánicamente el pañuelo de encaje con delicados movimientos, practicados 1000 veces, agitándolo y paseándolo con rapidez por delante del rostro y también mecánicamente, inhalando una porción de aire perfumado y expulsándolo en pequeñas cantidades, tal como mandaban las reglas. Hasta que por fin la propia nariz le liberó del tormento, mediante una hinchazón alérgica que la cerró por completo con un tapón serio. Ahora ya no era capaz de oler nada y apenas podía respirar. Tenía la nariz tapada como por un grave resfriado y los lagrimales le goteaban. Gracias a Dios, ahora sí que podía, sin remordimientos de conciencia, dar por terminado el experimento. Ya había cumplido con su deber y hecho todo lo posible conforme a las reglas del arte. Aunque infructuosamente, como ocurría con tanta frecuencia. Ultra posinem obligatur. Se acabó el trabajo. Mañana temprano enviaría a buscar a casa de Pelissier un gran frasco de amor y psique para perfumar con él el cuero español encargado por el conde Verhamont, y después cogería su maletín lleno de jabones anticuados, scent-bons, pomadas y almohadillas perfumadas y haría la ronda de los salones de ancianas duquesas. Y un día se moriría la y con acento agudo el última duquesa anciana y con ella su última cliente. Sería también un anciano y tendría que vender su casa a Pelissier a otro de los advenedizos con dinero, que tal vez le darían unas 2000 libras por ella. Entonces haría el equipaje, 1 o 2 maletas y viajaría a Italia con su anciana esposa, si ésta aún no había muerto. Y si él sobrevivía al viaje, compraría una pequeña casa de campo en Messina, donde todo era barato, y allí moriría Giuseppe Baldini, en un tiempo el mayor perfumista de París, arruinado, cuando Dios quisiera llamarle a su seno. Y así tenía que ser. Tapó el frasco, dejó la pluma y se pasó por última vez el pañuelo empapado por la frente. Notó la frescura del alcohol evaporado y nada más. Entonces se puso el sol. Baldini se levantó, subió la persiana y se asomó a la luz del atardecer. Iluminó su cuerpo hasta las rodillas, dándole el aspecto de una antorcha incandescente. Vio el ribeterojo del sol detrás del Louvre y un resplandor más débil sobre los tejados de pizarra de la ciudad. Abajo, el río brillaba como el oro y los barcos habían desaparecido. Soplaba algo de viento, pues las ráfagas formaban escamas en la superficie, que centelleaba aquí y allí como si una mano gigantesca esparciera millones de luises de oro sobre
El agua y la dirección de la corriente pareció cambiar en un momento dado y afluir hacia Baldini como una marea de oro puro. Los ojos de Baldini estaban húmedos y tristes. Durante un rato permaneció inmóvil, observando la magnífica vista. De repente, abrió la ventana de par en par y lanzó al aire, describiendo un gran arco, el frasco del perfume de Pelissier. Lo vio caer, y por un momento, la rutilante alfombra de agua se dividió.